Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la Tele-IEC programada para hoy, jueves 11 de enero, con el tema ¿Cómo prevenir las caídas y fracturas en adultos mayores?, a cargo del doctor Juan Villón Almendras, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Villón. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Ok, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los presentes. El día de hoy tengo la agradable oportunidad de dirigirme a ustedes para compartir el tema de prevención en caídas y fracturas, ya que es una circunstancia bastante negativa, muy devastadora en la mayoría de los casos, y la idea es que nosotros, después de esta presentación, podamos tener algunas cosas claras respecto a cómo podemos hacer para prevenirlas, ya que tanto las caídas como las fracturas tienen alto componente de prevención. Muy bien, vamos a continuar diciendo que es muy frecuente que las personas mayores tengan al menos una caída cada año. Se considera o se estima que cada año por lo menos uno de cada tres adultos mayores sufrirá una caída. Y si tienen más de 80 años, uno de cada dos adultos mayores. El mismo hecho de sufrir una caída predispone a sufrir nuevas caídas. La mayoría de las caídas, afortunadamente, no terminan en lesiones serias. Un porcentaje menor pero significativo de estas caídas va a terminar en una de las complicaciones más catastróficas, que son las fracturas, especialmente la fractura de cadera. La idea, repito, en esta presentación es entender qué podríamos hacer desde donde estamos, en forma personal, en las familias, en las casas y también con el apoyo de los profesionales médicos para reducir este riesgo de sufrir caídas. Como pueden ver ustedes en este gráfico, fíjense, tanto hombres y mujeres sufren caídas, especialmente cuando están por encima de los 85 años, ¿no? Es un grupo etario muy propenso, muy vulnerable a sufrir caídas, tanto en hombres como mujeres. Y miren, es importante recordar que la mayoría de las caídas suceden en la casa, en el hogar. Es por eso que tenemos que saber reconocer cuáles son los peligros que están dentro de casa y que pueden llevar a una persona mayor a sufrir una caída. Les decía que una de las consecuencias más catastróficas de estas caídas son las fracturas. Y les hablaba de las fracturas de cadera. Acá en esta diapositiva ustedes pueden ver cómo eh, anatómicamente el hueso fémur, en la parte proximal, puede sufrir una ruptura, ya sea en el segmento del cuello o en el segmento del trocánter, como se puede ver en este esquema. Eh, un momento, por favor. Podemos. Gracias. Muy bien, acá en esta diapositiva nosotros podemos ver cómo las fracturas de cadera están causadas por caídas y cómo a través del tiempo, con el aumento de la edad, esta incidencia aumenta. Se ha calculado un rango de 7 a 8 fracturas de cadera por cada 1000 personas mayores de 65 años. La fractura eh, ocasiona consecuencias de diferente tipo. Solamente, fíjense, un 25% aproximadamente recuperará su capacidad funcional previa, es decir, podrá volver nuevamente a movilizarse y a realizar sus actividades de la vida diaria. Un gran porcentaje de ellos tendrá un deterioro
e incluso poder perder esas capacidades. También se ha asociado con una mortalidad que puede llegar del 10 al 20%. Pero no solamente son las fracturas las consecuencias más serias de las caídas, también hay consecuencias de tipo psicológico. Las personas pueden tener un gran temor a volver a caer y pueden sentirse con estado de ansiedad, preocupación, eh, pierden un poco de confianza, disminuye la autoestima, por lo general ya no quieren realizar salidas a la calle o realizar actividades habituales. Todo ello significa un cortejo conocido como el síndrome post-caída y que muchas veces, si no lo tomamos en cuenta, puede condicionar la persistencia de una dismovilidad y mayor riesgo de caídas en adelante. ¿Por qué? Porque una persona que sufre una caída y esto genera un miedo a caer, va a hacer que la persona disminuya su actividad física. Y esa misma disminución de la actividad física produ- produce una mayor pérdida de la movilidad, lo cual a su vez aumenta el riesgo de caída, que llevará a una nueva caída, y esa nueva caída provocará más miedo a caer, ese miedo a caer llevará nuevamente a disminuir aún más la actividad física, y esto se convierte en un círculo vicioso que el personal profesional de la salud tiene la obligación de cortar para no perpetuar el problema. Hay muchos factores de riesgo que llevan a una persona a caer. Es una mixtura de factores que son propios del paciente y otras que son del ambiente, del entorno donde se desenvuelve la persona. Algunas tienen que ver como una predisposición y otros factores vienen a ser como unos precipitantes o unos desencadenantes. Lo cierto es que hay muchos factores y vamos a conocer algunos de ellos porque de esa forma ustedes en casa podrán reconocer cuál es el riesgo que tiene el adulto mayor en la casa de sufrir una caída y cuáles podrían ser esas medidas preventivas. Muchos estudios se han hecho para determinar cuáles son los principales factores de riesgo y podemos concluir que los factores de riesgo más importantes son todos aquellos relacionados con trastornos de la marcha, es decir, dificultades para caminar, debilidad en los miembros inferiores, trastornos del equilibrio, ¿no? Déficit del equilibrio, disminuciones sensoriales, especialmente visuales, y sobre todo un riesgo para sufrir caída es haber tenido ya caídas previas. También se considera como factor de riesgo las comorbilidades y la medicación. La polimedicación. Sabemos nosotros que muchos de nuestros adultos mayores consumen un gran número de medicamentos. Algunos de estos medicamentos, por sus efectos secundarios, podría condicionar un mayor riesgo o precipitar incluso una caída, ¿no? Igualmente tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, como figura aquí en esta diapositiva, los obstáculos ambientales, es decir, todas aquellas barreras, todas aquellas objetos o condiciones en la casa que pueden precipitar una caída. Por ejemplo, si tenemos un piso que es muy resbaloso o tenemos un piso que está muy agrietado, o de repente tenemos una ducha, un baño de ducha, donde el piso es muy resbaloso o no hay sujetadores de donde podemos cogernos, o quizá los pasillos están muy mal iluminados, o quizá los pasillos están llenos de cosas, llenos de objetos, incluso en el suelo, cables, etcétera, etcétera, ¿no? Escaleras sin pasamanos de repente. Entonces, todas esas cosas parecen no ser importantes, pero lo son, porque aumentan el riesgo de sufrir caídas. Pues bien, les había mencionado que algunos medicamentos también están relacionados con el aumento de riesgo. Acá tenemos una lista de algunos de ellos. En realidad, muchos medicamentos están asociados a caídas y por eso es importantísimo, al menos si una persona adulta mayor está completamente sano, se cree que está completamente sano, ¿no? Tener en cuenta que si empieza a tomar medicamentos y toma varios medicamentos,
no está de más que tenga por lo menos una consulta geriátrica una vez al año, cada 6 meses, para que se pueda revisar toda la lista de medicamentos que viene tomando. Hay personas adultas mayores que tienen varias enfermedades, ¿no? Alta comorbilidad le llamamos. Y por ello están tomando 8 o 10 medicamentos diferentes todos los días. Es importante entonces recordar que algunos medicamentos pueden favorecer la ocurrencia de caídas. Muy bien, entonces, si nosotros sumamos estos factores predisponentes y factores precipitantes, si sumamos estos factores propios de la persona y los factores ambientales, entonces se van a producir caídas. Claro, habíamos dicho que no todas las caídas terminan en lesiones serias, afortunadamente. Y dentro de las consecuencias más severas, más importantes de estas caídas están las fracturas, están los traumatismos, las heridas, las contusiones, ¿no? La pérdida de la movilidad, riesgo de vida y también consecuencias de tipo psicológico. Lo importante es que los diversos estudios han podido demostrar que las caídas tienen un gran potencial de prevenirse. Diferentes estudios e investigaciones a lo largo de todo el mundo han podido demostrar que se puede reducir la incidencia de caídas en adultos mayores de la comunidad. Y para ello es importante, primero, saber identificar cuáles son esos riesgos para poder intervenir sobre ellos. Así, tenemos, por ejemplo, si un factor de riesgo es la dificultad en el caminar, debilidad de las piernas o de los miembros inferiores, problemas del equilibrio, entonces una intervención saludable y beneficiosa será un excelente programa de entrenamiento de la marcha. Puede ser en forma individual, puede ser en forma grupal, puede ser en un sitio especializado o puede ser en casa. Pero si entrenamos la marcha y entrenamos el equilibrio, estaríamos haciendo mucho bien para reducir el riesgo. Igualmente, si tomamos muchos medicamentos, ya lo dijimos, recordar que los ejercicios tienen que ser previamente evaluados por un personal de salud. Tenemos que tener en cuenta también aquellas personas que sufren de disminuciones o caídas de la presión arterial, la llamada hipotensión postural. Tenemos que tener en cuenta los riesgos en la casa. Ya dijimos que la mayoría de las caídas se producen en la casa. Y entonces tenemos que tener en cuenta esos peligros, esos riesgos ambientales para poder modificarlos. ¿Ok? Muy bien, definitivamente aquellas personas que tienen varias enfermedades, alta comorbilidad, tienen que pasar evaluaciones geriátricas. El principal componente que ayuda a prevenir las caídas es la actividad física, el entrenamiento, el ejercicio. Cualquier forma de ejercicio indicado en los adultos mayores va a conllevar un beneficio notorio en la reducción de la incidencia de caídas. Lo que hoy por hoy se recomienda son ejercicios multicomponentes, es decir, ejercicios que incluyan dentro del programa ejercicios de resistencia aeróbica, los llamados aeróbicos, también entrenamiento de ejercicio de flexibilidad, entrenamiento de equilibrio y, muy importante, el entrenamiento de la fuerza muscular, aquel entrenamiento de resistencia para fortalecer la masa muscular. Entonces, cuando desarrollamos un programa de ejercicios, hay que recordar que los ejercicios son individualizados. Cada persona tiene un programa individualizado que puede serle beneficioso. No todos los tipos y formas de ejercicio son para todas las personas. Eso es bien importante recordarlo. Los ejercicios deben ser indicados y programados por personal de salud que tenga conocimiento en este tipo de intervenciones. Hay que tener muy en cuenta que dado que el principal factor de riesgo para sufrir caídas es el problema de la fortaleza y el equilibrio, pues hay que entrenar mucho
los miembros inferiores y hay que entrenar mucho el equilibrio. La complejidad y la velocidad del programa de ejercicios evidentemente será de forma progresiva, empezando de menos a más. Y recordar que esto tiene que ser constante, tiene que ser permanente, tiene que ser varias semanas si es que no es permanente en el tiempo. Si lo hacemos como un proyecto, un programa temporal, tendría que ser de al menos unos 4 meses y tendría que ser en forma semanal, 2 a 3 veces por semana, de 40 a 60 minutos de ejercicios diariamente. Muy bien, habíamos dicho entonces que si queremos prevenir caídas, tenemos que entrenarnos, tenemos que entrenar la marcha, entrenar, hacer fuerza muscular, revisar los medicamentos, revisar otras enfermedades, revisar si hay peligros en la casa, en el ambiente donde nos desarrollamos, donde nos desenvolvemos, pero también se ha visto que si se hace intervención, por ejemplo, en el déficit visual, en las cataratas, también hay grandes beneficios. Evidentemente, si tú no ves bien, por supuesto que tienes más riesgo de caer. Entonces, una de las causas de deficiencia visual en los adultos mayores es las cataratas. Si usted se hace una cirugía de catarata, pues verá mejor y tendrá mejores chances de prevenir una caída. Igualmente, cuando hay deficiencia de vitamina D3 en las personas, hay un mayor riesgo de sufrir caída y se ha demostrado que haciendo suplementación con vitamina D3 a dosis adecuadas, también se reduce la incidencia de caídas. Está demostrado que los manejos de riesgos en el hogar también son beneficiosos y definitivamente también la revisión de los medicamentos de riesgo que toman las personas. Y nosotros podríamos calificar a los adultos mayores en adultos mayores con riesgo de caídas y sin riesgo de caídas. La respuesta es sí. Ahora mismo usted en casa podría identificar si está en riesgo o su adulto mayor está en riesgo en base a unas 3 preguntas. La primera, ¿ha sufrido alguna caída en el último año? ¿Ha sufrido 2 o más caídas al año? ¿Presenta algún trastorno para caminar que sea en forma importante? Si usted responde alguna de estas preguntas responde en forma afirmativa, considérese que está en riesgo de sufrir caídas. Por el contrario, si usted ha respondido no a cualquiera de estas 3 preguntas, considérese que está en bajo riesgo y entonces hágase una evaluación de repente en un año, pero si es una persona que tiene alguna de estas preguntas con respuesta afirmativa, es decir, si usted se ha caído una vez de tal manera tan seria que ha tenido que terminar en un hospital, o dos, ha sufrido 1 o 2 o más caídas aunque no haya llegado al hospital, o tiene problemas para caminar, tiene problemas de equilibrio, entonces usted está en riesgo de sufrir caída. Y entonces tiene que pensar que lo mejor es prevenir que lamentar. Es decir, si yo tengo riesgo de caídas, pues visito a mi médico o me derivan al especialista y me hacen un programa de prevención. Pero si todavía no tienes la oportunidad de llegar al especialista, recuerda, tienes que ver bien, tienes que arreglar tu casa por donde vas a transitar, arreglar tu ducha, ver tus pisos, mejorar la iluminación, ¿no? Entonces, hacer ejercicio, fortalecer los músculos, tienes que hacerlo, ¿no? Lo que se recomienda que una persona que tiene riesgo de sufrir caídas es que pase una evaluación geriátrica especializada para que le hagan una evaluación llamada valoración geriátrica integral. Hay diferentes formas de evaluar el riesgo de sufrir caídas ya que hacen los médicos, ¿no? Desde las más simples hasta las más complejas, pero, repito, bastaría que simplemente usted se pregunte, ¿ya se cayó? Si ya se cayó, tiene riesgo. Si ya se ha caído, ya ha terminado en el hospital, tiene riesgo. O si usted tiene problemas para caminar, camina lento, tiene debilidad en las piernas, pierde el equilibrio, tiene que usar un bastón o tiene que agarrarse de alguien,
está en riesgo. Definitivamente, no requiere mayores estudios sofisticados. Y habíamos mencionado que una de las consecuencias catastróficas de las caídas pueden ser las fracturas. Fíjense en esta diapositiva, una persona quiere entrar a la ducha, se resbala, se cae y lamentablemente, como ustedes pueden ver acá en la radiografía de cadera, tiene una fractura del cuello cervical, del fémur derecho, y esto es una, pues repito, una de los peligros de sufrir caídas. Hay que recordar también que no solamente las fracturas son aquellas traumáticas, clásicas como las que les he presentado, la fractura de cadera, hay otras fracturas que pueden pasar asintomáticas o pueden pasar sin mucha sintomatología, pero se pueden observar a través de la disminución de la talla de las personas. Y esto sucede por aplastamientos vertebrales, fracturas vertebrales que son por aplastamiento en el cual los cuerpos vertebrales disminuyen en altura y por ende la persona disminuye en altura. Ustedes habrán escuchado, no sé, pero ahora que estoy envejeciendo siento que me estoy achicando, ¿no? Es una forma coloquial en la cual conversan muchas personas mayores y esto es porque han sufrido fracturas por aplastamiento vertebral, disminuye la altura vertebral y disminuye la altura de la talla de las personas. Les habíamos dicho que cuando una persona sufre una fractura puede tener alto riesgo de fallecer. Se ha estimado que alrededor de un 15% muere en los primeros 6 meses y esta mortalidad puede subir hasta casi 24% al año. Muchos de los que sobreviven a la fractura de cadera van a tener dificultades para recuperar sus capacidades que tenían para realizar las actividades de la vida diaria. ¿Ok? Entonces esto es muy importante. No, no debemos sufrir caídas porque eso nos conlleva a un riesgo de sufrir fractura de cadera y si sufrimos una fractura de cadera estamos expuestos a perder la vida o a perder nuestra capacidad funcional, nuestra caminata, nuestra autonomía y tendríamos que convertirnos en personas dependientes de otras, dependientes de las familias o terminar postrados o terminar en albergues o en asilos para personas dependientes. ¿Y qué es lo que hace que una persona sufra una fractura? Primero, que te caigas. Ninguna persona que no se cae va a tener una fractura. Evidentemente es, me caigo y eso es mi principal factor de riesgo para sufrir una fractura. Pero el segundo factor de riesgo, en este caso tan importante, es la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad en la cual los huesos de nuestro esqueleto se van descalcificando, van perdiendo masa y van perdiendo una adecuada arquitectura. Ustedes pueden ver en esta diapositiva cómo tenemos un hueso normal con sus trabéculas, ¿no? Es una microfotografía. En cambio, el hueso osteoporótico, por eso dice osteoporosis, porque tiene poros, se pone muy relito y esto hace que esté expuesto a sufrir fracturas, como se puede ver también en este esquema. Muy bien, entonces, persona se cae y encima tiene osteoporosis, pues es la combinación perfecta para sufrir una fractura. ¿Qué podemos hacer? Lógicamente, podemos disminuir el riesgo de caer, pero también podemos disminuir el riesgo de sufrir osteoporosis. ¿Y cómo podemos hacer eso? Lamentablemente, los geriatras no tienen esa posibilidad. ¿Por qué? Porque el momento preciso para evitar la osteoporosis es en las edades jóvenes. Alrededor de los 30 y picos años es donde se consigue el llamado pico de masa ósea, que es el momento cúspide donde se almacena la mayor cantidad de masa ósea. Pero eso sucede en las edades jóvenes en donde lo ven pues otros especialistas. Si una persona no alcanzó una adecuada masa ósea en esa edad, pues muy fácilmente, como pueden ver ustedes en esta diapositiva, muy fácilmente a los 50 o 60 años ya estará sufriendo de osteoporosis. Entonces, ¿cómo yo puedo evitar la osteoporosis? Primero, conservando de la mejor manera mi hueso, y eso lo tengo que hacer en mis primeras edades, en mis primeras décadas de formación y desarrollo. Pero cuando ya soy una persona adulta, tengo que tener en cuenta que hay algunas condiciones que me hacen descalcificar, me hacen perder masa ósea, son una serie de enfermedades, pero entre ellas, escuchen bien lo que voy a decir, es la inactividad física.
la inactividad física, la poca exposición al sol y el uso de una serie de medicamentos que no han sido revisados periódicamente. Igualmente, el consumo de alcohol, el tabaquismo, entre otros factores, hacen que pierdas hueso de manera temprana. Y si a eso le sumas que cuando eras más joven no conseguiste un buen pico de masa ósea, entonces tienes alto riesgo de sufrir osteoporosis. La osteoporosis se puede detectar mediante evaluaciones periódicas que hacen los médicos especialistas. Una prueba conocida es la densitometría ósea, ¿no? Donde nosotros podemos saber cuánto tienes de masa ósea en cada uno de los sectores de tu esqueleto, sobre todo a nivel de la columna vertebral, a nivel de la cadera y a nivel de los huesos largos. Una vez que nosotros detectamos a una persona que tiene riesgo de caída y hacemos intervenciones para la prevención de caídas, también tenemos que hacer prevención de osteoporosis. Pero como muchas veces repito, la osteoporosis ya llega, el paciente a los 60 o 70 años que llega a geriatría ya llega con la osteoporosis, lo que nos queda es prevenir el aumento o la intensificación de esa osteoporosis. Tenemos que prevenir el desarrollo de mayor osteoporosis y para eso tenemos que dar una serie de indicaciones entre los que destaca la actividad física, nuevamente el ejercicio. Recuerden que el ejercicio es un principal factor protector para sufrir caídas, pues para sufrir osteoporosis también. Pero acá tenemos que recordar que tenemos que tener una ingesta adecuada de calcio y de vitamina D, más aún si demostramos que hay deficiencias. Igualmente tenemos que hacer un control adecuado de las comorbilidades y tenemos que hacer un control adecuado de los tratamientos. Existe tratamiento farmacológico para la osteoporosis y tenemos que ver la forma de que las personas que tienen ya osteoporosis o que están en riesgo elevado de sufrir fracturas puedan recibirlo de la manera más pronta posible. Muy bien, entonces, de manera resumida podemos decir lo siguiente. Número uno, los adultos mayores conforme avanzan en edad tienen un riesgo aumentado de sufrir fracturas, de sufrir caídas. Una persona mayor de 85 años tiene un riesgo todavía más intenso. Una persona que sufre caídas per se tiene más riesgo de volver a sufrirlas. Y ese es el mejor indicativo. Nosotros en nuestra consulta diaria, una pregunta de rigor, de rutina en todos nuestros pacientes es, señor, señora, ¿usted ha sufrido una caída? Desde el momento que la persona te dice, sí, doctor, me caí hace un mes, hace 15 días, hace 3 meses, ya eso me indica a mí que esta persona tiene riesgo de volver a sufrir una caída y por lo tanto se recomienda evaluar, hacer una consulta especial, una consulta precisa para el tema de caídas, ¿no? En el consultorio de geriatría se tienen diferentes tipos de consultas para estos diferentes tipos de problemas de los adultos mayores. Muy bien. Número 3, si la persona tiene riesgo de caídas, entonces no podemos quedarnos de manos cruzadas. Tenemos que hacer intervenciones. ¿Cuáles son fáciles, doctor? ¿Cuáles podemos hacer? Número 1, arregla tu casa y elimina todos aquellos factores o riesgos que pueden hacerte caer. Revisa tu baño de ducha, revisa los pasillos, usa buen calzado. Hay una mala costumbre de estar usando unos zapatos que son muy flexibles, son como de tela, que claro, te dan una sensación de blandura, sensación de que no te ajustan, pero no te dan estabilidad. Hay que usar nuestros anteojos si necesitamos usarlos, hay que acudir al oftalmólogo si necesitamos una evaluación y quizá una cirugía de catarata, ¿no? ¿Qué más podemos hacer en casa? Consumir adecuada dieta, consumir lácteos, consumir productos que tengan vitamina D. Si tenemos varias enfermedades, tenemos que acudir a nuestro médico especialista para que nos haga una evaluación. Cuando hay varias enfermedades, no se recomienda a veces estar yendo de especialista, en uno, en otro, que te da una medicación, otra medicación.
¿no? Siempre es bueno también una vez al año o cada 6 meses pasar por el geriatra para que pueda consolidar, que pueda integrar todo el manejo de todos tus problemas de salud. ¿Qué más podemos hacer? Podemos revisar nuestros medicamentos, ir a nuestro médico y decirle si alguno de estos medicamentos está incrementando mi riesgo de sufrir caídas. Muy bien, entonces recordar pues que las caídas no son un problema inevitable o inherente, ¿no? En las personas mayores. Se pueden establecer estrategias fáciles dirigidas por profesionales de la salud para disminuir su ocurrencia. Y respecto a la osteoporosis, recordar que la peor combinación es que adulto mayor que tiene caída y encima tiene osteoporosis es una mala relación porque nos va a aumentar tremendamente el riesgo de sufrir fracturas. Y ya sabemos que las fracturas son condiciones muy nefastas para las personas porque no solamente aumentan su riesgo de morir prematuramente, sino que también los conlleva a perder esa independencia y autonomía que todo adulto mayor desea en su vida. Muy bien, entonces hasta este momento quedo atento a alguna pregunta o algún comentario de la sala con mucho gusto. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Villón. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, nos gustaría que nos brinde alguna recomendación final respecto al tema expuesto, por favor. Sí, eh, podríamos resumirlo en lo siguiente, ¿no? Si usted es una persona mayor que ya ha sufrido caídas, está sufriendo caídas, le sugiero que pida su evaluación en su establecimiento de salud más cercano para establecer cuáles son los principales factores de riesgo que están conllevando a estas caídas y si alguno de esos factores de riesgo implican pluripatología, implican polifarmacia, implican síndromes geriátricos no evaluados, no manejados, recomendar que se haga la referencia al establecimiento hospitalario para que se le pueda hacer una valoración en el servicio de geriatría. Muchísimas gracias, doctor. Al ver que no hay preguntas realizadas por los participantes, felicitarlos nuevamente y agradecer a todos por su participación e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente esta y otras telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros, doctor Villón. Esperamos contar con su apoyo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.